Bienvenidos a un mundo donde el lujo oculta secretos letales. Los millonarios de élite de Mónaco juegan un peligroso juego de poder y traición, donde cada sonrisa puede ser una trampa. Acompáñanos mientras la deslumbrante fachada se derrumba para revelar una verdad que te dejará sin aliento. El aire dentro del exclusivo Solaris Club de Mónaco, reservado solo para miembros, estaba cargado de riqueza y engaño. Bajo las arañas de cristal, hombres en trajes a medida murmuraban en voz baja, intercambiando secretos con la misma facilidad con la que movían millones. Mujeres envueltas en diamantes y seda descansaban en sofás de terciopelo, sus risas tan ensayadas como la inclinación de sus copas de champán. Evelyn Carter se movía entre la multitud dorada con la gracia de alguien que pertenecía, porque había pasado años perfeccionando el arte de encajar en cualquier lugar. Era un fantasma envuelto en un vestido de alta costura, un arma letal oculta bajo capas de seda. Su misión era clara: acercarse a Jaque Knight. Él era más que un multimillonario, era un hacedor de reyes, sus conexiones eran más profundas que su fortuna, su influencia se extendía hasta los rincones más oscuros de la política global. Las agencias de inteligencia de todo el mundo susurraban su nombre, inseguras de si era un aliado o un enemigo. Evelyn solo sabía una cosa: era peligroso. Y esta noche, averiguaría cuánto. Lo vio antes de que él la viera a ella. Jaque Knight estaba de pie junto al balcón, contemplando el horizonte de Mónaco, un vaso de whisky en la mano. Llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, pero lo soportaba sin esfuerzo. Era más alto de lo que había imaginado, su presencia imponente, vestido con un traje negro impecablemente cortado que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel. Mandíbula afilada, ojos azules y penetrantes, labios que parecían saber cómo dar órdenes, y cómo arrebatarlas. Evelyn lo había estudiado durante semanas, sus movimientos, sus negocios, sus debilidades, pero nada la había preparado para la pura presencia de él. Como si sintiera su mirada, se giró. Y sus ojos se encontraron. Un escaneo lento, deliberado. Su expresión era indescifrable, pero Evelyn lo sintió en los huesos, la forma en que él la diseccionaba, evaluándola, midiendo, poniendo a prueba. Estaba acostumbrada, los hombres siempre la miraban, pero Jaque Knight era diferente. Él no solo miraba, él veía. Evelyn alzó ligeramente la barbilla, inclinando su copa en reconocimiento, un desafío. Los labios de Jaque se curvaron apenas, casi imperceptiblemente, luego, empezó a caminar hacia ella. Su pulso se aceleró, no por miedo, sino por algo mucho más peligroso. Era hora de jugar. ¿Disfrutando la vista? Su voz era suave, impregnada con esa confianza que no necesitaba adornos. Se detuvo a su lado, lo suficientemente cerca para que ella percibiera el más leve rastro de cedro y peligro. Evelyn no sonrió, no bajó la guardia. Es hermosa, pero predecible, respondió, llevando la copa a sus labios y dejando que su mirada se deslizara fugazmente hacia la ciudad más allá del balcón. Prefiero algo más inesperado. Jaque rió, bajo y con conocimiento de causa. ¿De verdad? Cuidado. La manera en que la estudiaba, lo sentía como un roce, lento y deliberado, la hacía querer moverse, pero se negó a darle esa satisfacción. En su lugar, se giró completamente hacia él. El juego había comenzado. Escuché que este lugar te pertenece. Su tono era ligero, inquisitivo, pero sin mostrar demasiado interés. Debe ser conveniente tener a la élite mundial acudiendo a tu puerta. Los labios de Jaque se curvaron apenas. La conveniencia está sobrevalorada. Sus miradas se encontraron. Un solo latido de silencio. Evelyn fue la primera en apartar la vista, una retirada estratégica, dale una falsa sensación de control. Jaque bebió un sorbo de su whisky, sus dedos lentos y deliberados contra el vaso. No perteneces aquí. Su corazón se detuvo solo por un segundo. Pero sonrió. Ah, ¿sí? ¿Y dónde pertenezco? La mirada de él la recorrió, leyéndola como un libro gastado por el tiempo. En algún lugar menos domesticado. Evelyn exhaló suavemente, la estaba poniendo a prueba, empujándola, esperando una grieta. Inclinó la cabeza. ¿Y qué te hace estar tan seguro de que soy dócil?
La sonrisa de Jake fue lenta, casi perezosa. Porque si no lo fueras, habría oído hablar de ti antes de esta noche. Es demasiado bueno. Esto era territorio peligroso, había pasado años perfeccionando identidades falsas. Construyendo coberturas a prueba de fuego, si ya estaba cuestionando su historia, significaba una cosa. Sospechaba. Necesitaba cambiar el rumbo de la conversación, rápido. Así que hizo lo único que sabía que alteraría el equilibrio de poder. Se inclinó, apenas un poco, reduciendo la distancia entre ellos, dejó que el aroma de su perfume, diseñado para la manipulación, lo alcanzara. Supongo que entonces, murmuró, esta es mi noche de suerte. Los ojos de Jake se oscurecieron. Y, así de fácil, el poder volvió a ser suyo. Por ahora. Los dedos de Evelyn trazaron el borde de su copa de champán mientras observaba a Jake desde el otro lado del salón tenuemente iluminado. Su breve conversación había sido una partida de ajedrez, ninguno dispuesto a ceder la ventaja. Pero algo le decía que Jake no perdía con facilidad. Él se había excusado, caminando hacia un área apartada en la parte trasera del club. Ella lo siguió con la mirada, fingiendo desinterés. Entonces lo vio. Un intercambio fugaz, una memoria USB. El estómago se le tensó, eso es lo que necesito. Su misión no era solo sobre Jake, era sobre lo que él poseía, información que podía exponer a una de las redes de poder clandestinas más elusivas del mundo. Tenía dos opciones, jugar a lo seguro y recopilar información lentamente, o arriesgarse. Evelyn nunca jugaba a lo seguro. Deslizándose fuera de su asiento, se movió entre las sombras, sus tacones silenciosos contra el suelo pulido. Jake desapareció tras una puerta. Esperó 3 latidos, luego lo siguió. Su pulso retumbaba al llegar al pasillo, iluminación tenue, vacío, desde la habitación al fondo llegaban voces. Una voz era inconfundible. Jake. Evelyn se acercó sigilosamente, necesitaba escuchar lo que estaba diciendo. Solo un poco más cerca. Entonces. Una mano fuerte se cerró alrededor de su muñeca. Se giró de inmediato, su instinto entrando en acción, pero fue demasiado lenta. En un solo movimiento fluido, Jake la hizo girar y la acorraló contra la pared. Su respiración se entrecortó, era rápido, demasiado rápido. Su agarre era firme pero controlado, su cuerpo peligrosamente cerca, su voz descendió a un murmullo grave. ¿Siguiéndome, Evelyn? Mierda. Forzó una respiración, manteniendo su tono sereno. Estaba buscando el baño. La sonrisa de Jake fue lenta, depredadora. Inténtalo de nuevo. Su pulso rugía. Porque, por primera vez en años, había cometido un error. Y Jake Knight no iba a dejar que lo olvidara. El pulso de Evelyn retumbaba bajo el agarre de Jake, pero obligó a su respiración a mantenerse estable. Control, ese era el juego, incluso con su cuerpo acorralándola contra la fría pared de mármol, no podía dejar que él viera ni un atisbo de duda. Su mente trabajaba a toda velocidad en busca de una salida, una distracción, una mentira lo suficientemente convincente para que la soltara sin sospechar. El agarre de Jake era firme, pero no doloroso, sus dedos descansaban justo debajo de los delicados huesos de su muñeca, sus ojos oscilaban entre la diversión y el cálculo, como un hombre que ya conoce la respuesta pero disfruta verte retorcerte antes de admitirlo. No me gusta que me sigan, Evelyn. Su voz bajó otro tono, más suave, ese tipo de suavidad más peligrosa que un grito. Evelyn alzó ligeramente el mentón, dejando que una sonrisa fantasma cruzara sus labios a pesar del calor de su cuerpo invadiendo el espacio. Y a mí no me gusta que me sujeten así, Jake. Su pulgar rozó su pulso una vez, un gesto casual, pero demasiado íntimo dadas las circunstancias. Los labios de Jake se movieron apenas. Tu corazón está acelerado. El estómago de Evelyn se tensó, odiaba que él lo hubiera notado. Se inclinó un poco, apenas una fracción, dejando que sus labios se separaran en el más sutil de los suspiros. Tal vez solo tienes ese efecto en las mujeres. Jake rió, un sonido bajo, conocedor.
Fue entonces cuando lo vio, el momento exacto en que decidió jugar este juego con ella en lugar de descartarla como otra socialité husmeando en sus asuntos. Jake soltó su muñeca, pero no se alejó, si acaso, se acercó más, colocando una mano en el mármol junto a su cabeza, encerrándola efectivamente entre su cuerpo y la pared. «Dime algo, Evelyn». Su voz era baja, pero envió un escalofrío por su sangre. «Si investigara tu pasado, ¿qué encontraría?» El estómago de Evelyn se contrajo, demasiado directo, demasiado afilado. Dejó que sus labios se curvaran, ocultando su inquietud con una sonrisa de diversión. Una historia trágica de una chica con gustos caros y una debilidad por los hombres poderosos. La sonrisa de Jake fue lenta, peligrosa. ¿Esperas que me lo crea? No me importa lo que creas. Su mirada se oscureció. Y por primera vez, Evelyn lo sintió, no solo su escrutinio, sino algo más profundo, un tirón. Jake Knight no solo la estaba estudiando, estaba disfrutando esto. Evelyn sabía cómo jugar con los hombres, se había entrenado para ello, lo había perfeccionado, pero Jake, él no reaccionaba como la mayoría. Él estaba jugando con ella también. Peligroso. La mano de Jake se alzó, y por un segundo, pensó que iba a tocarla. En su lugar, dejó que sus nudillos rozaran su mandíbula en el más leve susurro. Una prueba, una advertencia, una promesa. Luego, dio un paso atrás. Evelyn se obligó a respirar, como si él no acabara de robarle el aire de los pulmones. Jake la observó por un momento más antes de darle un leve asentimiento. Una despedida. Y luego se alejó, dejando a Evelyn allí, con el corazón desbocado y la mente girando. Está tras mi pista. Y acababa de cometer su primer error real. Evelyn se sentó frente a su laptop esa noche, sus dedos volando sobre el teclado mientras escaneaba los últimos informes de inteligencia. Aún estaba en su suite en el Solaris Club, con el resplandor de la ciudad brillando a través de los ventanales de piso a techo. Pero su mente estaba en otra parte. Jake Knight. Su rostro aparecía en artículos de noticias, informes empresariales y archivos gubernamentales, inversionista multimillonario, filántropo, presunto traficante de armas. Pero algo no cuadraba. Si realmente era el enemigo, ¿por qué era tan cauteloso? ¿Por qué no había entregado la memoria USB a sus asociados sin pensarlo dos veces? Y, sobre todo, ¿por qué estaba tan interesado en ella? Desplazó el cursor por su archivo encriptado. Su misión original había sido clara: infiltrarse en su círculo, descubrir sus conexiones, obtener la información necesaria para desmantelar su red de poder. Pero las cosas ya no eran tan blanco y negro. Un sonido de notificación hizo eco en su pantalla. Nuevo mensaje, remitente desconocido. Evelyn frunció el ceño y abrió el canal seguro. Desconocido, te estás acercando demasiado, aborta la misión. Un escalofrío recorrió su columna. Alguien la estaba observando. Escribió rápidamente. Evelyn, ¿quién eres? La respuesta llegó al instante. Desconocido, alguien que no quiere verte enterrada. Sus dedos se tensaron sobre el teclado. Ni aliado, ni enemigo, alguien que sabía lo que estaba haciendo, y contra quién se estaba enfrentando. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje, Jake Knight. Jake, desayuno, 9 de la mañana, mi suite. Sin signo de interrogación, sin explicación. Una orden. Evelyn exhaló lentamente. Está probándome otra vez. Podía rechazar la invitación, permanecer en las sombras, mantener intacta su cobertura. O podía caminar directo a la guarida del león. Y ver si lograba domar a la bestia antes de que la devorara por completo. A la mañana siguiente, Evelyn estaba de pie frente a la suite privada de Jake, tomó aire, alisó la seda de su blusa y llamó a la puerta. Se abrió casi de inmediato. Jake estaba ahí, vestido con una camisa blanca impecable, los dos primeros botones desabrochados, revelando un atisbo de piel bronceada. Se veía tan compuesto como siempre, pero sus ojos estaban atentos, esperando. «Viniste», murmuró.
Tenía curiosidad. Jake sonrió de lado. La curiosidad es peligrosa. Se apartó para dejarla entrar. La suite era tan lujosa como ella había imaginado, moderna, elegante, con ventanas imponentes que ofrecían una vista panorámica de la costa de Mónaco. En el balcón había un desayuno servido, fruta fresca, café espresso. Una ilusión de normalidad. Jake tiró de una silla para ella. «Come». Evelyn se sentó con calma, observándolo mientras él tomaba asiento al otro lado de la mesa. Comieron en silencio durante unos minutos, la tensión entre ellos estirándose como un hilo a punto de romperse. Entonces, Jake habló. «¿Quién te envió?» Evelyn no pestañeó, lo esperaba. Dejó su tenedor sobre el plato con delicadeza. «¿Perdón?» Jake se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Sé que no eres solo otra socialité, y sé que anoche no estabas aquí solo por curiosidad». Su voz era baja, medida. Un depredador jugando con su presa. Evelyn sostuvo su mirada sin vacilar. «Tal vez solo soy alguien a quien le gustan los desafíos». Jake exhaló una leve risa, pero no había humor en ella. «Creo que estás aquí por una razón». Llevó su taza a los labios y bebió un sorbo pausado antes de continuar. «Y creo que no sabes si confiar en mí, o destruirme». Los dedos de Evelyn se cerraron en torno a la copa de cristal. Estaba demasiado cerca de la verdad. Y, por primera vez, se dio cuenta de algo aterrador. Ella tampoco sabía la respuesta. Evelyn no dejó que su máscara se deslizara, aún no. Mantuvo la mirada de Jake con un parpadeo lento y deliberado, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos, el truco más antiguo del engaño, hacer que cuestionen su propia certeza. Él pensaba que la tenía acorralada, pensaba que sabía algo. Pero no lo sabía. Todavía no. Una sonrisa lenta y conocedora se curvó en sus labios. «Esa es una teoría interesante, Jake». Tomó su café y bebió un sorbo medido. «Pero déjame adivinar, no confías con facilidad, ¿verdad?» Jake la observó con atención, sus dedos tamborileando contra el inmaculado mantel blanco, evaluando, calculando. Entonces, para su sorpresa, sonrió. No era la sonrisa vacía y educada de un multimillonario acostumbrado a ocultar sus verdaderas emociones. No, esto era algo más oscuro, más entretenido. «Confío cuando tengo razones para hacerlo», dijo, levantando su propia taza. «Tú, Evelyn, aún no me has dado ninguna». Su corazón latió más rápido, pero mantuvo su postura relajada, cruzando una pierna sobre la otra mientras sus uñas deslizaban un círculo distraído sobre el borde de su copa. «Qué curioso». Inclinó la cabeza, fingiendo diversión. «Podría decir lo mismo de ti». Algo destelló en la mirada de Jake. Esperaba que se recostara, que se alejara ligeramente para medir su próximo movimiento. En su lugar, se inclinó hacia adelante. El aire entre ellos se tensó, cargado con algo que no era enteramente hostilidad. Evelyn odiaba sentirlo. Jake la estudió por un largo momento, luego dejó su taza sobre la mesa y se recostó en su silla. «Dime, Evelyn», murmuró, «¿qué es lo que realmente quieres?» Ella arqueó una ceja, forzándose a esbozar una sonrisa. «¿Además del desayuno?» Jake soltó una leve risa, pero sin rastro de humor. «Eres rápida», admitió, «pero, ¿sabes qué creo?» Evelyn ladeó la cabeza. «Ilumíname». Sus ojos se clavaron en los de ella, sin pestañear. «Creo que quieres control». Su voz era suave, pero la carga detrás de ella era pesada, peligrosa. «Entras en las habitaciones como si te pertenecieran, pero no es real, ¿verdad?» El pulso de Evelyn se saltó un latido, pero su expresión se mantuvo impasible. «Me está poniendo a prueba». Dejó escapar una risa breve y desinteresada. «Vaya, ¿este es el momento en el que intentas psicoanalizarme con un café?» Jake sonrió con un aire de suficiencia. «No, este es el momento en el que te recuerdo que soy muy, muy bueno leyendo a las personas».
Evelyn tomó su tenedor y mordió un trozo de fruta, casual, indiferente. Pero por dentro, algo ardía. Porque lo peor de todo era que no se equivocaba. Una hora después, Evelyn salió al balcón de su suite, sus dedos aferrados al teléfono desechable que había guardado en el bolsillo de su bata. Marcó rápido, sabiendo que la línea solo permanecería abierta por 30 segundos. Una voz contestó, modulada, irrastreable. Informe. Exhaló lentamente, observando las olas rompiendo abajo. ¿Sospecha de mí? Un silencio, luego. ¿Comprometida? Aún no. Se pasó una mano por el cabello. Pero no es un blanco fácil. Por supuesto que no, la voz sonaba calma, calculadora. Jaque Knight está un paso adelante de la mayoría, por eso necesitamos que estés en posición. Evelyn vaciló. La misión, la razón por la que estaba allí. Pero algo la inquietaba. Dime algo. Mantuvo su tono ligero. Si es tan peligroso como dices, ¿por qué no ha hecho un movimiento todavía? Si sospechara de mí, ¿por qué no simplemente eliminar el problema? Otro silencio, luego. Tal vez le gusta jugar con su comida antes de comérsela. El estómago de Evelyn se tensó. Pero antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Evelyn tragó en seco. La advertencia era clara. Mantén el control, mantente un paso adelante, o arriesga ser devorada. Esa noche, Evelyn volvió a encontrarse en el penthouse de Jaque. Esta vez, no la invitó a desayunar. La convocó. El mensaje había sido simple. Cena, mi suite, 10 de la noche. Sin cortesías, sin preguntas. Una orden. Podría haberlo rechazado, podría haber mantenido la distancia necesaria. Pero no lo hizo. Porque la verdad era, necesitaba verlo de nuevo. Aprender más, atraerlo antes de que él la destruyera. Así que ahora estaba frente a él, envuelta en un elegante vestido negro, observando cómo servía 2 copas de vino. Jaque no habló al principio. Simplemente la estudió, observando la forma en que se movía, la forma en que respiraba. Evelyn tomó la copa, dejando que sus dedos rozaran los suyos deliberadamente. Jaque sonrió de lado. ¿Siempre eres así de calculadora? Bebió su vino, arqueando una ceja. ¿Siempre eres así de observador? Jaque dejó escapar una leve risa. Sí. La tensión entre ellos no era normal. No era el tipo de coqueteo ligero que solía usar en sus misiones. No. Esto era una guerra. Una batalla de control que ninguno estaba dispuesto a perder. Jaque dejó su copa sobre la mesa y dio un paso adelante. Demasiado cerca. Evelyn se mantuvo firme, negándose a reaccionar. Él la miró detenidamente, buscando algo. Luego, apenas un roce de sus dedos contra su muñeca. Un toque deliberado. La respiración de Evelyn se entrecortó antes de que pudiera evitarlo. Jaque lo notó. Y, por primera vez, ella vio algo brillar en sus ojos. No diversión. Curiosidad. Él alzó una mano, apartando un mechón de su rostro. Sus dedos se demoraron un segundo más de lo necesario. Eres muy buena, murmuró. Evelyn tragó. ¿En qué? Jaque esbozó una sonrisa apenas perceptible. En mentir. Una advertencia. Un desafío. Pero Evelyn no se apartó. Y ese fue su primer error. Porque Jaque Knight no era un hombre que pasara por alto los detalles. Y acababa de encontrar su primera debilidad. Ella. Evelyn dejó que el peso de las cartas se asentara en sus manos, el brillo frío deslizándose entre sus dedos mientras estudiaba su jugada. As de espadas, reina de corazones. ¿Una mano ganadora? ¿O una trampa? Jaque estaba sentado a su lado, su postura relajada, su expresión indescifrable. Los otros jugadores, magnates adinerados, corredores de poder,
hombres que dirigían imperios desde las sombras, se observaban entre sí con el mismo cálculo cauteloso. Esto no era solo una partida de póker. Era una guerra con trajes de seda. El croupier colocó el flap sobre la mesa, rey de diamantes, 7 de tréboles, 10 de corazones. Evelyn no reaccionó. Jaque, sin embargo, dejó que una lenta y conocedora sonrisa se curvara en la comisura de sus labios. Sabía algo, o quería que ella creyera que lo sabía. Golpeó suavemente el borde de la mesa con los dedos. Subo. La habitación se quedó en silencio. Los otros jugadores intercambiaron miradas antes de que uno se retirara, luego otro. Solo quedaban dos. Evelyn y Jaque. Ella arqueó una ceja y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Tan seguro estás? Los ojos de Jaque destellaron con algo oscuro, divertido, intrigado. Siempre. Evelyn exhaló lentamente, sabía cómo jugar este juego, no se trataba de las cartas, se trataba de las personas. Y Jaque Knight apostaba a que ella no lo desafiaría. Así que lo hizo. Igualó. Una oleada de tensión recorrió la mesa mientras el croupier revelaba la siguiente carta. J de espadas. La sonrisa de Jaque se amplió, lo suficiente para hacer que el pulso de Evelyn se acelerara. Sus dedos se cerraron alrededor de sus fichas, sentía su mirada sobre ella, observándola, esperando, probándola. Evelyn sostuvo su mirada y, sin dudarlo, empujó todas sus fichas hacia el centro de la mesa. Voy con todo. Un murmullo recorrió la sala. Uno de los jugadores tosió, claramente entretenido por el repentino cambio de poder. ¿Pero Jaque? Él solo la observó, su expresión impenetrable. Luego, lentamente, con deliberación, se inclinó hacia ella. Ni siquiera sabes por qué estás apostando, cariño. El corazón de Evelyn martilló en su pecho, se negó a dejar que se notara. Siempre sé por qué estoy apostando. Jaque la estudió. Un segundo demasiado largo. Entonces. Igualó. El croupier giró la última carta. 9 de corazones. El estómago de Evelyn se tensó. Escalera. Ganó. Un murmullo recorrió la mesa, pero Evelyn no se movió, simplemente extendió la mano para recoger sus ganancias, manteniendo su expresión serena. Jaque se recostó en su silla, exhalando lentamente. Entonces, rió. Bajo, oscuro, genuino. Definitivamente no juegas a lo seguro, ¿verdad? Murmuró. Evelyn sostuvo su mirada. ¿Dónde estaría la diversión en eso? Jaque sonrió de lado y alzó su copa en un brindis silencioso. Peligrosa, susurró. Las palabras se deslizaron por su columna como una promesa. Porque ambos sabían que esto era solo el comienzo. Más tarde esa noche, Evelyn se encontró en el salón de la azotea del Solaris Club. La ciudad se extendía bajo ella en un mar de luces resplandecientes, el océano oscuro e infinito más allá. Pasos. No se giró. Estoy impresionado. La voz de Jaque era más suave que el whisky que sostenía en su mano. Evelyn sonrió de lado. No pareces un hombre que se impresione con facilidad. No lo soy. Silencio, cargado, esperando. Luego, él dio un paso a su lado, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el calor de su presencia. Tengo una propuesta para ti. Evelyn finalmente giró la cabeza, arqueando una ceja. ¿Acaso parezco una mujer que necesita propuestas? Jaque soltó una leve risa. No, pareces una mujer que sabe exactamente lo que quiere. Evelyn inclinó la cabeza. ¿Y qué crees que quiero? Jaque la estudió, su expresión cambiando, menos diversión, más cálculo. Luego. Saber la verdad. Un escalofrío recorrió su columna. Me está poniendo a prueba. Mantuvo su voz neutral. ¿Sobre qué? Jaque tomó un sorbo lento de su bebida. Sobre mí. Su pulso martilleó en su pecho. Demasiado cerca,
demasiado directo. Exhaló, forzando una sonrisa. ¿Qué te hace pensar que eres tan interesante? Jake dejó su vaso sobre la baranda de mármol y se giró completamente hacia ella, deslizó las manos en sus bolsillos, su postura relajada, pero en sus ojos había algo más, algo que le hizo apretar el estómago. ¿Por qué?, murmuró, viniste aquí buscando respuestas. Evelyn contuvo la respiración. Jake se inclinó ligeramente. No la tocó. No la amenazó. Solo estaba cerca, lo suficiente para que lo sintiera. Puedes fingir todo lo que quieras, Evelyn, dijo en voz baja, pero yo te veo. Su estómago se retorció. Él era peligroso, de formas para las que no estaba preparada. Tragó en seco, control, recupera el control. Evelyn exhaló lentamente, luego, con un gesto deliberado, levantó la mano y deslizó sus dedos por la solapa de su chaqueta. Jake se quedó inmóvil. ¿Crees que me conoces?, susurró ella. Su mirada se oscureció. Sé lo suficiente. Se inclinó, lo suficiente para que su aliento rozara su piel. Entonces deberías saber, que yo no pierdo. La sonrisa de Jake fue lenta, deliberada. Yo tampoco. Su pulso se aceleró. Una advertencia. Una promesa. Un desafío. La tensión entre ellos era afilada como una navaja. Uno de los dos cedería primero. Y Evelyn sabía que, si no tenía cuidado, sería ella. A la mañana siguiente. Evelyn estaba sentada en la cama de su hotel, con la mirada fija en la pantalla de su laptop. Un nuevo archivo había sido subido. Un nombre. Una fecha. Una sola conexión que lo cambiaba todo. Jake Knight no solo estaba involucrado en esta red clandestina. Él era la razón por la que la habían arrastrado a ella en primer lugar. Su estómago se revolvió. Un recuerdo parpadeó en su mente, corredores oscuros, voces susurrantes, el olor a sangre y miedo. La noche en que todo cambió. Y Jake Knight estuvo allí. ¿Fue responsable? ¿O fue la única razón por la que ella sobrevivió? Su respiración se volvió errática. Tenía que enfrentarlo, tenía que saber la verdad. Pero también sabía que cualquier respuesta que le diera cambiaría todo. Porque si Jake Knight la había salvado esa noche, entonces todo lo que creía saber era una mentira. Evelyn clavó la mirada en la pantalla, su pulso retumbando. El archivo era un informe clasificado, uno enterrado en los archivos de inteligencia más secretos. Describía una operación fallida, una misión de la que apenas había salido con vida años atrás. Una masacre en una instalación encubierta. Docenas de muertos. Inocentes atrapados en el fuego cruzado. ¿Y en el centro de todo? Jake Knight. Su estómago se tensó. Siguió desplazándose, analizando el contenido con precisión frenética. Las pruebas eran condenatorias, fotos, registros de vigilancia, informes de misión. Jake estuvo allí. Estuvo involucrado. Y sin embargo, había un solo detalle que no encajaba. No estaba listado como el perpetrador. En cambio, su nombre aparecía en la sección clasificada, bajo el título de Operativo no divulgado. El aliento de Evelyn se cortó. Operativo no divulgado. Un título reservado solo para un tipo de agente. Un doble jugador. Alguien infiltrado en las filas del enemigo. Sus dedos se crisparon. ¿Era Jake uno de ellos? ¿Un espía? ¿Un traidor? ¿O algo mucho peor? Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Evelyn cerró la laptop de golpe, obligándose a recuperar el aliento. Otro golpe, más insistente. Inspiró hondo. Moviéndose con cuidado, deslizó la mano bajo la mesita de noche, sacando el arma que tenía escondida y ocultándola tras su espalda antes de abrir la puerta. Jake estaba ahí. Alto, imponente, silencioso. Pero algo en él era diferente.
Su habitual sonrisa burlona había desaparecido. Sus ojos estaban más fríos. Más peligrosos. Evelyn se obligó a sostener su mirada. ¿A qué debo el placer? Jake no respondió de inmediato. En su lugar, entró. Sin invitación. Sin titubeos. En total control. Su presencia llenó la habitación, su aroma y la fuerza contenida en sus movimientos haciéndola intensamente consciente de cada respiración. Luego, sin apartar la vista de ella, cerró la puerta con seguro. El cuerpo de Evelyn se tensó. Sus dedos se deslizaron sutilmente hacia su arma oculta. Pero Jake solo la observaba. Dime, Evelyn. Su voz era baja, controlada. Letal. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? El aire crepitaba con tensión. Evelyn tragó saliva, su mente trabajando a toda velocidad. Lo sabe. Pero, ¿cuánto? Inclinó la cabeza levemente, forzando una sonrisa. Vas a tener que ser más específico. Jake dio un paso lento hacia adelante, deliberado, medido. No eres solo otra socialité, dijo, su voz un murmullo peligroso, no estás aquí por coincidencia, así que dime, ¿para quién trabajas? El corazón de Evelyn latía con fuerza, pero no podía mostrar debilidad. Exhaló, fingiendo aburrimiento. ¿Qué te hace pensar que trabajo para alguien? Los labios de Jake se curvaron apenas, pero sus ojos siguieron impenetrables. Eres buena, admitió, mejor que la mayoría. Una pausa. Luego, más suave, más letal. Pero no lo suficiente. En un solo movimiento, cerró la distancia entre ellos. Antes de que pudiera reaccionar, su mano atrapó su muñeca, inmovilizándola contra la pared. La respiración de Evelyn se detuvo. No por miedo, sino por algo mucho más peligroso. Calor. Conciencia. Podía sentir cada centímetro de él, su fuerza, su control, la tensión contenida bajo su aparente calma. Jake se inclinó apenas, su voz un susurro contra su oído. Investigué sobre ti. Evelyn se obligó a permanecer inmóvil. ¿Y? El aliento de Jake era cálido sobre su piel. Tu identidad no existe. Su estómago se retorció. Mierda. Sabía que era perceptivo, pero esto había sido más rápido de lo esperado. Su agarre se tensó, no lo suficiente para lastimarla, pero sí para dejarle claro su punto. Debería entregarte, murmuró, o mejor aún, matarte yo mismo. Evelyn inhaló bruscamente. Por un instante, lo vio. El verdadero Jake. No el multimillonario. No la figura pública. Sino el hombre que había vivido en las sombras. Un hombre que ya había matado antes. Un hombre que no tenía nada que perder. Pero entonces. Dudó. Fue sutil, apenas perceptible. Pero Evelyn lo sintió. Y lo supo. Él no estaba seguro. Podría haber acabado con esto en ese mismo momento, podría haber destruido su misión, haberla expuesto. Pero algo lo detenía. ¿Duda? ¿Curiosidad? ¿O algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar? Evelyn exhaló lentamente. Un riesgo. Se movió apenas, no para escapar, sino para acercarse. Jake se quedó inmóvil. Sintió el cambio de inmediato, la forma en que su respiración se volvió más profunda, como su agarre titubeó por una fracción de segundo. Entonces, susurró. No me vas a matar. La mandíbula de Jake se tensó. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Luego, él la soltó. La tensión entre ellos se rompió como un cable desgastado. Jake retrocedió, sus ojos ardiendo con algo crudo, conflictivo. Evelyn exhaló, apoyando la espalda contra la pared por un segundo, recuperando el control. Entonces, Jake habló. Su voz fue baja, firme. Cualquiera que sea el juego que estés jugando, termina ahora. Se giró, caminando hacia la puerta.
Pero antes de salir, se detuvo. Sin mirarla, murmuró. No confío en ti. Un latido de silencio. Luego, más suave, casi con pesar. Pero quiero hacerlo. Y entonces se fue. Dejando a Evelyn de pie ahí, con el corazón desbocado. Sabiendo que todo acababa de cambiar. 2 noches después. Evelyn estaba en la azotea de un edificio, la vista de Mónaco extendiéndose ante ella como un mar de luces. Su auricular vibró. Evelyn, misión comprometida, retírate. Ella tragó saliva. Sus superiores finalmente habían perdido la paciencia. Tenía una elección. Terminar la misión. Acabar con Jake. Marcharse. O confiar en él. Un sonido detrás de ella. Se giró. Jake estaba ahí. Su expresión era indescifrable. Pero sus ojos ardían con demasiadas cosas a la vez. Evelyn inhaló suavemente. Tenías razón, dijo en voz baja, me enviaron aquí. Jake no se movió. ¿Por quién? Exhaló. Por gente que quería verte muerto. Silencio. Luego, finalmente, Jake suspiró. Y por primera vez, Evelyn lo vio. El cansancio. El peso de los años jugando un juego al que ninguno de los dos había pedido entrar. Y entonces. Hizo lo único que Evelyn no esperaba. Se acercó. No como una amenaza. No como un movimiento de poder. Sino como un hombre. ¿Vas a matarme? Murmuró. Evelyn tragó. No. Levantó la mano. Jake se tensó. Pero solo rozó su mandíbula. Ligero, cuidadoso. Y entonces, él exhaló. Como si hubiera estado esperando esto. Esperándola a ella. Y Evelyn lo supo. La misión había terminado. Porque Jake Knight ya no era su objetivo. Era su salvación. Si te gustó este vídeo, vuelve y mira otras historias emocionantes. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal. Que tengas un buen resto del día.